Hoy en A Quemarropa VR os traigo Hubris, un indie que promete ser espectacular en VR, pero que también tiene alguna otra cosilla que no termina de encajar. Está disponible en PlayStation y Quest, así que vamos a ver qué tal funciona en cada plataforma y si realmente merece la pena. Y antes de empezar, recuerda dejar un like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. ¡Disparamos! Estamos ante un juego de aventuras con toques de shooter, exploración y plataforma. Durante toda la experiencia, varios personajes te van guiando mientras descubren la historia. Las animaciones y las voces cumple bien, y la historia, sin ser nada revolucionaria, acompaña lo suficiente como para mantenerte dentro. Por el camino hay mecánicas interesantes, como el buceo, que funciona sorprendentemente bien, responde perfectamente a los movimientos y es, sin duda, uno de los puntos más disfrutables del juego. Luego están las zonas de escalada, que ya no van tan finas, a veces se sienten un poco torpes y pueden frustrar más de la cuenta. No es un desastre, pero tampoco es precisamente el nuevo referente en escalada VR. En cuanto al combate, puedes desbloquear 3 modos de armas distintos. Las animaciones para cambiar de entre ellos están muy conseguidas. El problema viene con la recarga. Tienes una opción automática acercando el arma al hombro y otra manual empujando el cargador. En mi caso, acabé usando la automática, porque con la manual mis mandos chocaban constantemente, así que ninguna de las dos es perfecta, y lo último que necesitamos es destrozar los mandos que cuestan 1,5 riñón. El arma se puede mejorar con los recursos que encuentras por el camino. Para ello, recicla la chatarra en estas estaciones que la convierten en cilindros con materiales que luego insertas en el símbolo correspondiente. Es sencillo, pero funciona. La exploración también está bastante bien, con variedad suficiente de escenarios y tareas como para que no se haga repetitivo. Eso sí, flojea un poco en la variedad de enemigos. Y aquí viene otro de sus puntos débiles. Los enemigos son bastante simplones, con una IA muy básica que no supone demasiado reto. El sonido y la música cumplen, pero pasan bastante desapercibidos. No molesta, pero tampoco destaca. Y ahora vamos con lo que más se comenta de este juego, los gráficos. En PlayStation tenemos texturas de gran calidad, buena iluminación y efectos bastante cuidados. También usa Foveated Rendering para mejorar el rendimiento, pero a mí personalmente no me termina de convencer. El juego usa reproyección y no alcanza la nitidez que me gustaría. De hecho, juegos como Red Matter están bastante por encima en este aspecto. En Quest 3, sin embargo, pasa justo lo contrario. Se pierde en textura, iluminación y detalles, pero la nitidez es justo lo que esperaba. Todo se ve mucho más claro, tanto de cerca como de lejos, y sinceramente yo lo prefiero así. Donde PSVR 2 sí destaca en el uso de los ópticos y gatillos adaptables, que están bien implementados y aportan un extra de inmersión. En resumen, Hubris es un juego que cumple pero con limitaciones, visualmente destaca pero algunas mecánicas se sienten un poco toscas. Si te gusta la ciencia ficción te va a dar unas 5 o 6 horas bastante entretenidas, pero mi recomendación es clara, mejor pillarlo en oferta. A precio completo se queda un poco corto para lo que ofrece. Y hasta aquí el A Quemarropa de hoy. Si lo habéis probado, déjame en los comentarios qué os ha parecido. Y nos vemos en el próximo vídeo.